Regresamos aquí a Zona Saludable, Zona 391.5 FM, y antes de seguir con el tema quiero recordarles y volverlos a invitar a nuestra Semana de la Salud que tenemos a partir del lunes 17 al viernes 21, Elvia. Así es, y bueno, si me permites, vamos a tener lo que es la detección temprana de cáncer de mama. También vamos a tener la detección, si usted quiere saber si tiene el virus del papiloma humano, y para ello lo invitamos a que visite nuestra página web www.zona3.mx, porque ahí están los requisitos, pero también nos los va a leer Mario. Sí, si usted quiere solicitar el servicio, por ejemplo, de Papá Nicolau, tiene que presentarse con un aseo normal, tiene que venir vestido en 2 piezas, no duchas vaginales ni óvulos, sin periodo menstrual, sin relaciones sexuales 48 horas antes del día del estudio, no haberse realizado un estudio con anterioridad a 1 año y estar entre los 25 y 34 años. Y una observación para las personas que nos han estado llamando en cuestión de la cirugía sin bisturí: usted, aquí va a venir la gente especialista de la Secretaría de Salud que le hará una cita y para lo van a... vasectomía, ¿no? Sí, para la vasectomía sin bisturí, le va a hacer una cita, lo va a derivar a su centro de salud más cercano y le van a dar prioridad por el hecho de haberse presentado aquí y hacer la cita. Claro, y toda la información con respecto a todas estas situaciones, obesidad, hipertensión, todo esto, vacunas, bueno, pues vamos a tener nuestra Semana de la Salud y ya este lunes. Así es. Y continuamos con nuestro tema. Doctora, dejamos una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, y era, ¿qué tan sano es estos olvidos cuando la persona aún no tiene una edad madura? Bueno, insisto que si esos olvidos representan una afección a las actividades de la vida cotidiana, porque si la pregunta surgiera, bueno, ¿y cuáles son los síntomas del Alzheimer? Los síntomas se pueden individualizar. Por ejemplo, no es lo mismo a alguien que trabaja en los medios aquí, que quizá los primeros síntomas pueden ser olvidar palabras, trastornos en el lenguaje, preguntas, llegar tarde, tener problemas con los horarios de entrada y de salida, en fin, o preguntas que te hacen, etcétera, que vas dándote cuenta a un ama de casa cuyo principal síntoma puede ser olvidar una receta, empezar a quemar los alimentos, dejar objetos en el refrigerador o en la estufa, o la llave de la estufa prendida, o un oficinista que empieza a también tener trastornos, conflictos en la esfera laboral, por olvidos, por menor rendimiento, etcétera. Así comienzan las demencias. Pero no nos vamos a asustar, ojo, porque así comienzan también otras enfermedades como la depresión, trastornos por estrés, en fin, una serie de enfermedades en la esfera psicosomática que impiden que nosotros prestemos atención a las cosas y por tanto tengamos una buena memoria. Entonces muchas veces las personas, los jóvenes, se angustian pensando que les va a dar Alzheimer porque tuvieron un olvido, pero hay que clasificar o catalogar ese olvido, qué tan importante era. No es lo mismo que tener el nombre de una persona con la cual no vas a tratar mucho, a que se te olvide el nombre de tu compañero de oficina, o el nombre de tu jefe, o el nombre de tus hijos, que llega a suceder en las demencias, o cuántos hijos tienes. Entonces, depende del olvido. Aquí hay que clasificar el tipo de olvido. Hay personas, por ejemplo, que sufren las isquemias cerebrales transitorias, que olvidan, van por la calle y de repente, pum, olvidan qué están haciendo ahí, o dónde están, o a dónde van. O a dónde van. Eso hablamos de una isquemia cerebral transitoria. Ahí no hay una demencia. Se puede configurar una demencia vascular en la medida que esto empeora. O a la medida en que no sea atendida, porque no también sea atendida, por supuesto. Se puede atender, por supuesto. Entonces son señales que vamos a tomar en cuenta conforme se van presentando, en la medida que se presentan, cuando se presentan y la importancia que tienen. Esa sería. Entonces, si el joven olvida retener toda la información para un examen, bueno, no es una demencia, no es un Alzheimer. Pero si olvida en qué aula va todos los días cotidianamente o el nombre de su maestro, bueno, pues eso ya no sería normal. Ahora, por fortuna, las demencias en los jóvenes se presentan solo en el 5% de los casos de todas las demencias, o sea, es la menos común. Tenemos otra pregunta que dice, si es básicamente un deterioro cognitivo, ¿cómo es que llega a causar la muerte? Sí, interesante pregunta por esto, porque durante muchos años los científicos no se han explicado el por qué una persona con Alzheimer pierde peso y se debilita en la medida que avanza la enfermedad, y esto es algo que es inexplicable. Es decir, un enfermo con Alzheimer va a perder peso importante,
durante la fase moderada y avanzada de la enfermedad. Y esto es coma o no coma, porque aquí hay que aclarar, coma o no coma, no es solo porque se le va a olvidar comer y se le va a olvidar cómo deglutir los alimentos, que es en la fase final de la demencia, sino porque independientemente, aunque le pongamos gastrostomía o les demos de comer, el enfermo va a bajar de peso. De ahí surgió la teoría de que si era un virus, que si era una infección, que si se trataba de otros trastornos. Entonces el organismo, como que llega un momento que el cerebro hasta olvida realizar las funciones generales neuroendocrinas y la persona va a bajar de peso. Entonces, pero eso es una. Y la otra es que estas enfermedades, estas personas se debilitan inmunológicamente y la principal causa de muerte de los enfermos con Alzheimer son infecciones. Están vulnerables a estas infecciones. Se vuelven más vulnerables y la fragilidad en general del individuo mayor con demencia lo lleva a la muerte. Bien, tenemos una llamada de Angélica Ramírez que dice: mi abuelita padeció Alzheimer y nos partió la vida, la economía y todo. Es una enfermedad muy triste. Felicidades al doctor Villa por la labor que realiza. Nos ayudó mucho su libro. Buen programa. ¿Qué libro? A ver, cuéntenos. Sí. Gracias, sí. Bueno, tuve la oportunidad de escribir un libro de Alzheimer, se llama Me voy pero no me voy. Y hablamos sobre las 3 etapas de la enfermedad, los cuidados que debe tener un cuidador con el enfermo en casa. Sí, y en el WhatsApp que nos manda Ana Rosa, considero que es pertinente, es ¿qué hacer o existe algún tratamiento para evitar esto? Hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos jóvenes, cuando tenemos nuestra integridad cerebral, y eso es lo importante de esta enfermedad, que nos está enseñando qué no hacer, qué cosas llevan. Hoy por hoy, bueno, este año, porque cada año cambian, quiero decir que aquí nos da Alzheimer tantas cosas que surgen cada año, pero este año surgió, este último mes, los factores de riesgo para el Alzheimer. ¿Cuáles son? La persona que permanece sola, la soledad. Una persona sola, que permanece en casa, con una vida sedentaria y viendo televisión, y no precisamente porque sea este aparato lo vamos ahí a satanizar, ¿no? Pero lo que me refiero es que tengamos esa imagen de la persona que está en casa, que permanece sentado, y si te fijas, muchos adultos mayores después de que se jubilan tienen tendencia a esto. Así es, y ya no platican con nadie. Así es, eso es una. Esa persona tiene un riesgo altísimo de sufrir la enfermedad, siendo un adulto. Pero un joven que no estudia, va relacionada a la escolaridad, y de ahí muchas actividades. Por ejemplo, se ha visto que las actividades profesionales que trabajan con números, los contadores, las actividades profesionales que trabajan con mucho lenguaje, también tienen menos riesgo de Alzheimer. Bueno, me gustaría que continuara con esta recomendación después de la pausa. Sí, y a mí me gustaría, ya oyeron todos los ninis, pónganse a trabajar. Si no quieren que les dé Alzheimer. Muy buena observación, muy buena observación. Vamos a una pausa, 3122-4200, 3122-4266. Continuamos.